Una vez yo estoy litigando con un abogado. Había un amigo que me decía, trabajaba en el Banco Agrícola de la República Dominicana, y me decía, ya un viejito así, como va a ser yo dentro de poco. Me decía, el abogado que litiga no puede escribir, porque le van grabando todo lo que dice. Yo decía, no se preocupe, no se preocupe. Entonces, un día estoy litigando con uno, y me dice el abogado de la parte contraria, me dice, magistrado, eso que dice el colega Mariano Germán no es cierto, y la mejor prueba de la certidumbre es su libro, está aquí. Digo, dígale que lo lea, magistrado. Y lo leo. Digo, mire, magistrado, déjeme leerlo yo ahora. Comienzo a leer. Usted ve, magistrado, que lo que él decía no era verdad. Mire lo que dice, lo que yo dije que dice. Eso significa que en todo proceso hay tres verdades. La verdad que dice el demandante que es, la verdad que dice el demandado que es, y la verdad que dice el juez, que es la verdadera, la verdad. Ahora, luego de haber escuchado hablar de Mariano, presidente de la Suprema Corte de Justicia, el turno ahora le toca a nuestro invitado de Alemania, Norbert Loser, abogado procesalista de Alemania. A usted, doctor. Muchísimas gracias. Con permiso, yo voy a hablar desde aquí, que me facilita un poco. En primer lugar, felicitaciones. Nunca había vivido una presentación tan beligerante de lo que al mismo tiempo ha representado como un tratado de paz. Es una de las cosas fantásticas que uno vive cuando va al extranjero a ver sistemas distintos. Le abre uno los ojos para ver su propio sistema de una forma distinta. En primer lugar, también felicitaciones por el proyecto de Código Procesal Civil que se ha elaborado en este país, siempre con la intención de mejorar la administración de justicia, lo que me parece un fin bien justificado. Y como bien se dijo, creo que para tener éxito en una reforma hay que construir la reforma sobre la base y la experiencia de un país, las experiencias que se han vivido, para saber exactamente dónde apretar los tornillos para mejorar la institución. En relación al tema que se me ha pedido hablar, código general por un lado del proceso versus código procesal por las materias, debo deciros que en Alemania tenemos una cierta tendencia a la especialización. Tenemos una tendencia a la especialización que se ve tanto en la jurisdicción misma. Como les había dicho, no tenemos una Corte Suprema, sino que tenemos 5 Cortes Supremas, tanto en materia ordinaria, civil y penal, como una Corte Suprema de lo laboral, una Corte Suprema de lo fiscal, una Corte Suprema de lo social, una Corte Suprema de lo contencioso administrativo. Es decir, no tenemos una sola Corte Suprema, la normal, que ya tiene 129 magistrados, sino muchos más magistrados de Cortes Supremas en áreas especializadas. Y dentro de la misma Corte Suprema de Derecho Ordinario, en los 12 senados de lo civil, tenemos una especialización de los magistrados que ahí trabajan, es decir, un senado está especializado, por ejemplo, en propiedad intelectual, otro está especializado en derecho de obligaciones, y otro, etcétera, etcétera. Lo cual significa que, por obligación, los abogados también tenemos que especializarnos en Alemania para poder mantenerle el ritmo a los magistrados especializados. Y como consecuencia, desde siempre en la historia alemana hemos tenido derechos procesales por materia, entendiendo que nuestro Código
Procesal Civil es el código que abarca muchas áreas que tienen que ver, desde nuestra comprensión, con todo el amplio abanico de lo que denominamos el derecho civil, es decir, el derecho comercial, derecho de sucesiones, obligaciones, inmobiliario. Todas estas áreas caen dentro de las regulaciones del Código Procesal Civil. Por el otro lado, esta especialización no significa que no haya similitudes en los códigos procesales que aplicamos en Alemania, y de facto tenemos una situación de que los principios generales del procedimiento se repiten en todos estos códigos procesales. Tenemos algunos principios generales como la oralidad, que la tenemos en todos los códigos. Tenemos el principio de inmediación, que obliga al juez de ventilar directamente la prueba en todos los procedimientos y también de escuchar directamente a las partes en los procedimientos. Y tenemos también, para mí también muy importante, el principio de preclusión, aunque con ciertas atenuaciones o resaltaciones en todos los códigos procesales que tenemos. Donde se diferencian luego los códigos es naturalmente por la materia de derecho material que se aplica en la causa concreta, las competencias de las distintas ramas del Poder Judicial y sobre todo las partes que participan en los procedimientos. Así, por ejemplo, en el Código Procesal Laboral, por naturaleza tenemos como partes por un lado el trabajador y por el otro lado el patrón. Y aquí se justifica una legislación específica para la situación concreta, porque tenemos a primera vista por lo menos un cierto desequilibrio de las partes entre el patrón y el trabajador. Tenemos una situación especial de que si hay una disputa muy fuerte, de todas maneras puede llegarse al resultado de que las dos partes tienen que seguir colaborando juntos después del juicio, por lo cual aquí los elementos de mediación y conciliación desempeñan un papel más importante todavía que en el Código Procesal Civil regular que tenemos aquí. Esta es una de las razones por las cuales tenemos un código laboral especializado. Igual que la configuración del tribunal que decide en estas materias es otra que en el derecho civil común, como lo sería en las otras áreas especializadas. En relación a la materia social, por ejemplo, el derecho social, que en Alemania no es el laboral, sino que es el derecho que tiene que ver con las ayudas sociales que otorga el Estado a los ciudadanos necesitados, también tenemos un código especializado, simplemente porque la situación aquí también es otra. Tenemos el ciudadano que precisa de ayuda frente al Estado, este poderoso Estado con su institución, que es el que otorga la ayuda. Y aquí el legislador alemán ha decidido que no podemos realizar un procedimiento de partes contradictorio, porque precisamos una protección específica y especial para el ciudadano que precisa de ayuda social, y por eso tenemos un procedimiento y un derecho procesal que exige al tribunal el principio de esclarecimiento de oficio de los hechos y del derecho que debe aplicar en las causas concretas. Significa que tenemos aquí una variación, una desviación de lo que es un procedimiento de partes o un procedimiento ampliamente tutelado por parte del tribunal, lo cual también justifica una legislación procesal explícita y con diferencias al Código Procesal Civil en general. Finalmente, para mencionar otro ejemplo, en materia de familia, se aplica también un código procesal específico debido tanto a la materia como a las partes que intervienen en esta área. En el derecho de familia, por ejemplo, cuando se trata de la custodia de los hijos menores, cuando se trata de los alimentos para hijos menores, suele ser, por regla general, uno de los padres que representa a los hijos contra el otro cónyuge que deberá pagar los alimentos o que deberá tener la custodia o al cual se le quiere quitar la custodia. Y desgraciadamente, como creo todos sabemos, en materia de derecho de familia, muchas veces las peleas de los cónyuges tienen consecuencias para los hijos y a veces los hijos se instrumentalizan en la pelea entre los cónyuges. Entonces, estos son tipos de procedimientos que precisan de una protección muy específica de los niños menores de edad, que son parte del procedimiento pero representados por uno de sus padres que tiene intereses propios.
Y aquí nuestro Código Procesal Especial para la materia de derecho de familia prevé algunos instrumentos, como por ejemplo el abogado protector de los niños, que actúa a favor de los niños independientemente de los padres, y así tiene una posibilidad de tutelar un poco los intereses de los hijos en la materia de familia. Naturalmente también hay otras diferenciaciones, como por ejemplo en materia de derecho de familia, la publicidad no desempeña el papel que puede desempeñar el derecho comercial, el derecho civil común, sino que ahí por regla general las audiencias no son públicas porque se ventilan cuestiones muy personales de las partes involucradas. Así, en Alemania lo que tenemos es un código procesal civil que contiene los principios generales que se repiten en los otros códigos procesales por las materias y que en cualquier caso tiene vigencia subsidiaria ahí donde los códigos especializados o por materias no contienen regulaciones. Pero no tenemos experiencia en hablar de un código procesal general porque creemos que las especialidades de las materias precisan precisamente también de una reacción especial en los procedimientos. Luego, ¿cómo traspasar eso a un texto legal? Si ser un código general del procedimiento con libros aparte, con las especializaciones por materia, o si son códigos totalmente separados. Desde mi punto de vista, desde la práctica judicial, no me parece una cuestión demasiado conflictiva. Yo creo que lo decisivo es que los procedimientos se adecúen a los juicios que con ellos se quieren dirigir. Entonces las dos alternativas están bien justificadas mientras que haya esta adaptación a las necesidades de los distintos juicios. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Norbert Lossing, abogado procesalista de Alemania. Ahora toca el turno al magistrado Manuel Ramón Herrera Caracusquia, juez presidente de la tercera sala laboral tierras contencioso administrativa de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Adelante, magistrado. Un aplauso. Del Instituto Dominicano de Derecho Procesal y al doctor Sergio Tulio Castaño, Traficus, la invitación. No sé si un premio o un castigo de Cruzeta invitar a esta mesa redonda. Y quiero cambiar inclusive un poco en esos 10 minutos fatales que me han dado, el giro de su pregunta de debate. ¿Código general o código por materia? Si me da tiempo, hablaré un poco al final sobre la parte procesal del trabajo. Pero me preguntaba esta mañana, ¿cuál es la finalidad de un código? ¿Para qué se hace un código? ¿Qué pretende? ¿Qué se quiere con un código? Decía Couture, la redacción de un código no es una obra académica, sino una obra política. En nuestro país muchas veces se hacen discusiones, sobre todo en América Latina, sobre modificaciones y reformas del código. Transportamos en una maleta muchas ropas bonitas, pero que no sirven al clima de nuestro país. No tengo que decir aquí lo que estamos viviendo, por ejemplo, en el Código Procesal Penal con respecto a los recursos. Con respecto a los recursos en el Código Procesal Penal. Transportamos algo muy bonito,
nosotros aclimatamos a nuestro país. Pero cada código, cada ley debe tener, como decía Berizonce, una investigación empírica, tomando a un borgiano cervantino de nuestra Suprema Corte de Justicia. Debemos abrevar los rincones de la sociedad en su realidad, en sus efectos, en sus deseos y en sus pretensiones. ¿Cómo se avanza un código procesal en un país? Carneluti, reiterado por Morelos, decía: hay que tener buenos jueces, suficiente estructura, una moderna ley procesal, un adecuado asesoramiento. ¿Cómo sabrá? Sería imposible en el poco tiempo, y no el tiempo de Mariano, poder indicarle a cada uno de ustedes o descifrar lo que Morelos y Carneluti hablaban sobre un código procesal y sobre la justicia. Pero quiero detenerme en dos asuntos: jueces y buenos jueces. Cantidad. En materia de trabajo tenemos 26 jueces de primera instancia y 36 jueces de apelación. Tenemos una provincia de Santo Domingo con 2,5 millones de habitantes y una sola corte de trabajo y 3 salas de trabajo. Eso no puede ser. Y faltan jueces de paz. El magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que en el día de ayer o antes de ayer la apertura para concurso de nuevo. Pero si nos vamos a la provincia que más produce turísticamente, Higüey, un solo juzgado de trabajo. La calidad de jueces. Martín Valverde y Berizonce, en un trabajo que deben de tener ustedes, yo cito que es necesario jueces especializados, jueces con experiencia, pero sobre todo con un alto sentido de responsabilidad social y de conciencia de su responsabilidad. Suficiente estructura. Todos nosotros que hemos navegado en la parte académica de trabajo sabemos que necesitamos muchos tribunales de trabajo en Uruguay, en Nicaragua, en Colombia, en España, en Iberoamérica. Hay muchos tribunales civiles conociendo materia de trabajo. Y quiero, cuando se habla de los jueces, hablar y recordar la teoría de Capelletti sobre el acceso a la justicia, que plantea dos cosas. El acceso a la justicia, no solo la entrada, sino, lléveselo a Mariana, sino como una justicia de calidad. Y habla de pobreza económica y de pobreza organizativa.